cuatrimestre hablamos de los distintos instrumentos de ordenamiento urbanístico, y hablábamos de aquellos que tenían un carácter liminar y aquellos otros que tenían un carácter regulatorio. Y dentro de los que tienen un carácter liminar, o sea que definen las grandes orientaciones respecto de la construcción de la ciudad, teníamos al plan urbano. Y definíamos al plan urbano como un documento donde se debe explicitar la política urbana que alienta el gobierno municipal para la gestión, o mejor dicho, para las tareas de gestión y ordenamiento del territorio bajo su jurisdicción. O sea que el plan urbano sería como una especie, uno podría decir, como un instrumento que le fija al gobierno municipal cuál es el norte, cuál es la orientación, qué es lo que se pretende respecto de la ciudad, y a partir de este instrumento, entonces sí se van a ir definiendo luego todos los otros instrumentos que nosotros denominamos, o que genéricamente se conoce con el nombre de instrumentos de actuación, que son los instrumentos que hacen posible precisar las orientaciones generales del plan en acciones más concretas, más específicas para todo el territorio en general o para partes de la ciudad en particular. Este carácter más general que tiene el plan, nosotros decimos que podemos tener estos 4 grandes paquetes que van a formar parte del plan. Por un lado, los lineamientos generales para ordenar el crecimiento de la ciudad. Podemos llamarlos lineamientos generales, orientaciones, directrices, hasta podemos definirlos más genéricamente también como políticas. O sea que son las ideas que nosotros tenemos, estas grandes ideas que nosotros tenemos respecto de la transformación de la ciudad, la transformación y el crecimiento de la ciudad. La otra son las condiciones básicas que necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta para que todas las actividades puedan desarrollarse adecuadamente dentro del territorio municipal o comunal. Por otro lado, establecer cuáles van a ser los criterios generales que orientan una distribución equitativa de los servicios y los equipamientos dentro del territorio municipal. Y por último, que es una de las tareas claves, digamos, de la definición de un plan, es identificar cuáles, valga la redundancia, cuáles son estos proyectos claves para transformar la ciudad. Nosotros habíamos visto en introducción el año pasado que cuando trabajábamos, o mejor dicho, cuando definíamos una forma de aproximarnos a la ciudad, una forma de lectura de la ciudad, decíamos que lo hacíamos a partir de identificar estos 2 grandes componentes básicos, uno de los elementos estructurales y el otro el tejido. ¿Y por qué trabajábamos con estos 2 elementos, o estos 2 grandes componentes de la ciudad? Porque son estos componentes los que nosotros después vamos a tener en cuenta en la definición y elaboración de los instrumentos de ordenamiento. Y decíamos que precisamente estos instrumentos de carácter liminar, como puede ser el plan de ordenamiento urbano o plan urbano, como lo queramos llamar, va a trabajar precisamente, o mejor dicho, va a poner más énfasis en las cuestiones que tienen que ver con estos elementos de carácter estructural de la ciudad. Porque el plan urbano va a proponer proyectos para la transformación de estos o no de estos elementos estructurales de la ciudad, que son proyectos que los que van a sostener la propuesta de transformación que se alienta para la ciudad. Y por otro lado, el otro gran componente, que es el tejido, es, digamos, el elemento, y todos los elementos que forman parte del tejido, que nosotros vamos a tener en cuenta particularmente en la definición de ese otro tipo de instrumentos que nosotros decíamos de carácter regulatorio, donde se precisa en más detalle, con más detalle, la modalidad de intervención en la ciudad en general o en sectores particulares de la ciudad. Y que en sectores particulares de la ciudad es lo que nosotros vamos a trabajar el próximo año en intervención urbanística. Entonces nosotros decimos que el plan
contiene fundamentalmente las orientaciones o directrices de crecimiento, y si le queremos llamar políticas, le llamamos políticas, junto con aquellos proyectos de carácter estructural, y también, según la dimensión de la ciudad, nosotros podemos hablar de proyectos de escala local. O sea que nosotros vamos a tener o vamos a identificar, no digo qué es lo que vamos a hacer nosotros en Gualeguay en particular, pero cuando nosotros estamos hablando de una gran ciudad, entonces ahí podemos hablar de proyectos de carácter estructural, que son aquellos que van a incidir en forma general sobre la estructura de la ciudad en su totalidad. Mientras que vamos a identificar otro tipo de proyectos de alcance menor, de impacto menor, que van a tener sus efectos en un sector en particular de la ciudad, o en un determinado barrio de la ciudad. Pero, o sea que tenemos por un lado aquellos que son de alcance más general de la ciudad, por eso los llamamos estructurales, y otros que los llamamos locales, podría llegar a tener otro nombre, que son los que tienen un impacto menor en determinado sector de la ciudad. Entonces, pero, digamos, lo que queda en claro acá que nosotros tenemos dos grandes componentes. Por un lado, estas grandes orientaciones, y por otro lado, cómo nosotros identificamos estos proyectos de carácter estructural, que son los que vamos a identificar en función de estas grandes orientaciones que nosotros estamos proponiendo para la ciudad. Y esto, las orientaciones, las directrices de crecimiento y los proyectos son los que en síntesis van a terminar por definir de manera explícita o implícita cuál es la política local, la política urbana local o del gobierno local respecto del ordenamiento y la gestión de su territorio. Por eso nosotros podemos decir también, de otra manera, que el plan urbano, o sea, estas directrices y estos proyectos, expresan una visión del futuro de la ciudad. Expresan, en síntesis, cuál es el proyecto de la ciudad. El proyecto en un sentido más amplio y más genérico. Podemos decir también que el plan urbano da cuenta de qué manera se pretende que viva la población en su ciudad. O sea, da cuenta de qué manera el gobierno local está preparando la ciudad para una mejor condición de vida que le ofrece a sus habitantes. O sea que el plan urbano está definiendo, o mejor dicho, está indicando cuáles van a ser las condiciones de calidad de vida urbana que la ciudad le va a ofrecer o que le pretende ofrecer, porque con el hecho de que figure en el plan urbano no quiere decir que realmente después se vayan a ejecutar tal cuál es entonces la calidad de vida que se le va a ofrecer a los habitantes de la ciudad. Yendo más específicamente al plan, a ver en qué consiste este tipo de instrumento, a profundizar un poco más estas ideas acerca de la definición más genérica que tenemos del plan. ¿Cuáles son las cuestiones que a nosotros nos preocupa? Nos preocupa, por un lado, cuando uno quiere analizar un plan de ordenamiento urbano, y nos preocupan también cuando uno quiere trabajar en la perspectiva de la elaboración de un plan de ordenamiento urbano. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa y que tiene que quedar en claro en el plan? ¿En qué consiste el proyecto de ciudad que expresa el plan? ¿Cuáles son los componentes de ese proyecto de ciudad? De ese proyecto de ciudad en una denominación, en una acepción más amplia, más genérica del término proyecto. ¿Cuáles son los temas que se abordan en el plan? ¿Cuáles son las preocupaciones que se abordan en el plan? Y aquí, tanto uno, temas como preocupaciones, de eso va a estar definido por la orientación de la política urbana que quiere llevar adelante el gobierno local, o en términos mucho más amplios todavía, cuál es la política que lleva adelante el gobierno local respecto de la ciudad. Entonces, en función de ello, habrá temas que preocupan más o menos según esa orientación política que lleve adelante la gestión municipal. Y lo mismo con respecto de las preocupaciones.
De todas maneras, nosotros genéricamente podemos decir que el plan siempre va a tratar temas que tienen que ver con el crecimiento urbano. Que el plan también siempre va a tratar o se va a referir a los bordes o los frentes urbanos. O sea, cuando nosotros hablamos de frente urbano, o sea, genéricamente, cuando se hablaba de frente urbano, era el frente de la ciudad sobre un curso de agua. En determinado momento, acá en la ciudad de Rosario, también se empezó a hablar de que, bueno, que la ciudad tiene un frente sobre el río, el famoso frente ribereño, pero también tiene otro frente, el frente territorial, que es de qué manera la ciudad se conecta con el área rural, o sea, o de qué manera la ciudad se proyecta también en el borde con el área rural. Así como nosotros decimos que el frente ribereño constituye después un proyecto de la ciudad, o sea que ese frente ribereño se proyecta, de la misma manera nosotros tenemos que pensar que el borde de la ciudad con el área rural también se proyecta. ¿Qué es lo que nosotros vemos si analizamos imágenes aéreas de las ciudades? Y en particular hablando de ciudades ribereñas, que tenemos un borde, un frente muy definido, cuando estamos hablando del frente fluvial, y que cuando vamos hacia el interior, hacia el resto del territorio, vemos que la ciudad va desapareciendo, se va transformando lentamente en el área rural, va perdiendo lentamente esas condiciones de ciudad hasta terminar por desaparecer de una manera desorganizada muchas veces. En muchos casos podemos decir hasta que la ciudad se empieza a deshilachar en la medida en que se va aproximando al área rural. A partir de esa constatación es que, en el caso de Rosario, y en particular a partir del año 1991, cuando se elabora el plan director para la ciudad, el primer plan director recuperado de la democracia en el país, entonces es que nosotros empezamos a hablar también del frente territorial. Esto tiene una visión proyectual. Todo lo que estamos hablando hasta ahora son cuestiones que tienen que ver con una visión proyectual del plan. Entonces, así como nosotros tenemos una visión del frente ribereño como un proyecto de la ciudad, también tenemos que tener idea de que ese otro frente territorial, que es el borde con el área rural, también merece eh, un proyecto de la misma manera que el otro frente, el frente fluvial. Y también nosotros hablamos de las transformaciones internas, o sea, el plan, digamos, aborda, digamos, las transformaciones que van teniendo en el interior de la ciudad. O sea que estas serían, digamos, las áreas o los sitios, no necesariamente son estos exclusivamente, es una forma de sintetizar la idea. O sea, nos preocupa el crecimiento, nos preocupan los bordes y el frente urbano, que son cuestiones que están asociadas al crecimiento, nos preocupan las transformaciones internas que también están asociadas al crecimiento. Ahora, ya sea que nosotros hablemos del crecimiento urbano, ya sea que hablemos de los bordes y los frentes urbanos, ya sea que hablemos de las transformaciones internas dentro de la ciudad, nosotros siempre vamos a estar abordando también los temas que tienen que ver con los servicios que se ofrece a la población en la ciudad, con la movilidad que garantiza los desplazamientos en el interior de la ciudad y con el espacio público que es el articulador de los distintos sectores que forman parte de la ciudad. O sea que hablemos de crecimiento, hablemos de bordes, hablemos de frentes o hablemos de transformaciones internas, en todos estos casos siempre vamos a hablar de servicios, de movilidad y de espacio público. Y también hablemos, si nosotros estamos haciendo mención al crecimiento, a los bordes, al frente o a las transformaciones internas, siempre vamos a estar abordando estos temas que son genéricos, pero que son también muy específicos de nuestras ciudades, particularmente por el nivel de fragmentación
de la sociedad, y que esa fragmentación de la sociedad también se expresa en lo que genéricamente nosotros llamamos o denominamos la fragmentación social del espacio urbano. Entonces, el tema de la inclusión social es un tema que va a estar presente, o mejor dicho, debería estar presente en la elaboración de un plan de ordenamiento urbano. El tema del desarrollo económico productivo también es otro tema que debería estar presente en la formulación de un plan, porque tiene que ver, por un lado, con la base económica de la ciudad y por otro lado, por la oferta de trabajo hacia los mismos habitantes de la ciudad. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de crecimiento, frentes, bordes, transformaciones internas, estamos hablando de las condiciones ambientales también en general. O sea que el plan de ordenamiento urbano va a trabajar fundamentalmente sobre la organización físico-funcional de la ciudad. Pero que nosotros trabajemos o que centremos el interés en la organización físico-funcional de la ciudad, no quiere decir que no tengamos estas otras cuestiones en cuenta, como puede ser la inclusión social, el desarrollo económico productivo y las condiciones ambientales. Porque de acuerdo a las políticas, directrices u orientaciones generales que definamos, de acuerdo con los proyectos que nosotros identifiquemos y de acuerdo con los instrumentos que nosotros después vamos a utilizar en estos llamados instrumentos de actuación, vamos a estar incidiendo sobre estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión social, con el desarrollo económico productivo y con las condiciones ambientales. Negándolas o no, pero digamos, vamos a tener un efecto sobre esas cuestiones. Por eso es que nosotros, cuando estamos hablando de la organización físico-funcional, tenemos que tener entonces en cuenta todas estas cuestiones. Y todas estas cuestiones, digamos, toman o se articulan entre sí, digamos, el plan tiene que articularlas entre sí, pero que fundamentalmente va a ser la gestión del gobierno local, o sea, la actuación del gobierno local, las medidas que va tomando el gobierno local respecto de todas estas cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento y la gestión de su territorio. O sea que nosotros hablamos de crecimiento, de bordes y de transformaciones internas, que son las preocupaciones básicas o más elementales que nosotros vamos a tener en la elaboración de un plan de ordenamiento urbano. Ahora, nosotros hablamos de propuestas para la transformación de la ciudad. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar hasta dónde avanza el plan con sus propuestas para el ordenamiento y la gestión del territorio municipal. Esto también tiene que ver con las dimensiones de la localidad. Muchas veces, o sea, nosotros ahora vamos a dar una idea general acerca de hasta dónde avanza un plan. Pero en las localidades más pequeñas, localidades de dimensión demográfica mucho más reducida que, por ejemplo, nuestra ciudad, el plan, desde la perspectiva de la definición e identificación de los proyectos, puede avanzar mucho más que en un caso de una gran ciudad. Entonces vamos a tratar de ver hasta dónde avanza el plan. Por un lado, nosotros decíamos que el plan presenta cuáles son las grandes definiciones acerca del crecimiento y la transformación de la ciudad. Y que esto es una síntesis de la política urbana municipal o comunal. Entonces, estas grandes definiciones acerca del crecimiento y la transformación de la ciudad empiezan a tomar forma con la definición de proyectos, de programas y con la identificación de aquellos instrumentos de ordenamiento urbanístico que van a hacer posible pasar de estas grandes definiciones a medidas más concretas y específicas respecto de la construcción y la urbanización dentro del territorio municipal. Y que todo esto también termina después en normas y procedimientos que particularizan aún más, digamos, cómo es la actuación en el interior de la ciudad. Además, nosotros decimos que estas grandes definiciones acerca del crecimiento y la transformación de la ciudad
Y los proyectos que nosotros vamos a identificar tienen que ver con el rol y el carácter de la ciudad que la ciudad tiene en el territorio donde se ubica. O sea que nosotros vamos a tomar definiciones acerca del crecimiento y la transformación de la ciudad de acuerdo con el rol o el carácter que nosotros le hemos adjudicado, o que el rol o el carácter que tiene la ciudad. O sea, si nosotros hablamos de una ciudad cuyo rol o cuyo carácter es fundamentalmente ser un centro de la actividad turística, entonces estas grandes definiciones van a tener en cuenta esa particularidad de la ciudad, que es el rol que ocupa dentro del territorio. Si nosotros hablamos de una ciudad industrial, las grandes definiciones tendrán en cuenta otras cuestiones. O sea que las grandes definiciones y los proyectos siempre tienen que estar vinculados o anclados con este rol o con este carácter que nosotros le adjudicamos a la ciudad. Y que por otro lado, este rol y este carácter, digamos, define o da cuenta de la pertenencia de la ciudad a un territorio ampliado. La ciudad, como lo hemos dicho muchas veces, no es un asteroide que anda dando vuelta por ahí por el espacio, sino que la ciudad forma parte de un territorio ampliado. ¿Y qué es lo que distingue a la ciudad dentro de ese territorio ampliado? Es el rol que tiene esa ciudad, y ese rol es el que define de qué manera la ciudad se vincula con las otras ciudades que forman parte de ese espacio geográfico ampliado. Entonces lo importante de esto es que las grandes definiciones y los proyectos van a estar directamente vinculados con el rol o el carácter que nosotros le adjudicamos a la ciudad. Bien, entonces, esto para entrar en los contenidos. O sea, las grandes definiciones acerca del crecimiento y la transformación de la ciudad, eso, digamos, está, digamos, explícitamente indicado en el plan. Pero después nosotros tenemos proyectos, programas, instrumentos de ordenamiento urbanístico. Entonces, ¿hasta dónde es que avanzamos? ¿Mm? Nosotros no identificamos, o sea, una cosa es identificar el proyecto, otra cosa es caracterizar el proyecto, y otra cosa es avanzar en la definición del proyecto, y la otra es, digamos, elaborar el proyecto. Cuando uno habla de proyectos puede tener distintas instancias. Entonces, ¿hasta dónde avanza el plan con el tema de proyectos, programas o instrumentos de ordenamiento? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, las grandes definiciones acerca del crecimiento de la ciudad. Nosotros podemos decir que estas grandes definiciones tienen que ver con las modalidades de crecimiento que tiene la ciudad, tiene que ver con las modalidades de creación de suelo urbano, tiene que ver con el carácter del crecimiento y por lo tanto de la creación del suelo urbano, tiene que ver con la mitigación de los riesgos ambientales, tiene que ver con modalidades de la movilidad. Podríamos agregarles otras más, cambiar otras, digamos, pero estas son algunas cuestiones sobre las que tienen que ver con estas grandes definiciones que se toman respecto de ese proyecto de ciudad que nosotros queremos construir. Cuando hablamos de las modalidades de crecimiento, estamos reconociendo cuáles son las distintas formas a partir de las cuales la ciudad va creciendo. Puede ser por expansión del área urbanizada sobre el área rural, puede ser el completamiento de áreas vacantes que se encuentran en el interior de la ciudad, puede ser a partir de la densificación en determinados lugares de la ciudad, o sea, modificar los indicadores urbanísticos y permitir mayor altura o mayor ocupación del suelo, por ejemplo. Puede ser a partir de la renovación de áreas vulnerables en el interior de la ciudad, puede ser, por ejemplo, la reconversión de usos, que acá no lo puse, pero también podríamos hablar de reconversión de usos, o sea, usos que ya no tienen sentido que estén en determinados sectores de la ciudad, entonces esos sectores se reconvierten. O sea que el plan va a, no digo que va a jugarse, pero va a contemplar estas distintas modalidades de crecimiento. Y también
el plan, además de contemplarlas, puede plantear cuál es la modalidad de crecimiento más apropiada teniendo en cuenta las distintas situaciones que se pueden presentar en la ciudad. No quiere decir que la modalidad de crecimiento es exclusivamente la expansión o el completamiento o la densificación o la renovación. Todas estas modalidades de crecimiento se pueden dar en forma, se pueden dar y efectivamente se dan en forma simultánea en la ciudad. Pueden coexistir todas en determinado periodo. Si nosotros vemos el caso de Rosario, nosotros hoy podemos identificar áreas de expansión urbana, podemos identificar áreas de completamiento, de densificación, de renovación y de reconversión urbana. Todas estas distintas modalidades de crecimiento se van dando en forma contemporánea. Digamos, a veces aparece una o toma más peso una que otra. Pero no es que cuando nosotros hablamos que tenemos que definir una orientación respecto del crecimiento de la ciudad, no podemos decir, bueno, que nos jugamos por la expansión o por el completamiento, o por no es necesario, no tenemos que definir una, sino que, de acuerdo a las particularidades de la ciudad, nosotros definiremos criterios respecto de las modalidades de crecimiento. Cuando nosotros hablamos de modalidades de la creación del suelo urbano, o sea, porque nosotros tenemos cuál es una de las tareas que tiene el municipio, es crear nuevo suelo urbano como para poder seguir construyendo viviendas, como para seguir construyendo equipamientos para la población, ya sea de equipamientos culturales, de recreativos, educativos, de salud, etcétera. Puede ser que nosotros necesitemos crear nuevo suelo urbano para dar lugar a la instalación de empresas industriales o logísticas. O sea que, digamos, esa es una de las tareas básicas en el tema del ordenamiento urbanístico de la ciudad. Una de las tareas básicas es la creación del suelo urbano, con distintas modalidades. O mejor dicho, con distintos propósitos. Pero nosotros podemos tener distintas modalidades, o sea, de acuerdo, por ejemplo, de la disponibilidad o no de suelo del dominio público que el municipio tenga. Entonces nosotros podemos tener estas modalidades de creación de suelo urbano mediante la acción pública, otras mediante la acción privada. Todo esto está arreglado, no es pero son, digamos, las modalidades que tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí definir los criterios de actuación. Otra es mediante la articulación del sector público con el sector privado en la creación de nuevo suelo urbano. Ahora, también podemos tener otra cuestión que nosotros podemos tener en cuenta de estos lineamientos respecto del carácter del crecimiento y también del carácter de la creación de nuevo suelo urbano. Acá podemos hablar, cuando hablábamos antes de inclusión social, bueno, acá podemos hablar de mixtura funcional. Si nosotros vamos a alentar, digamos, que se mezclen en el territorio de determinado tipo de actividades y cuáles no se van a mezclar, podemos hablar de si el plan, o mejor dicho, si la organización de la ciudad que nosotros estamos pensando va a atender a una mixtura social o no, si va a atender a la integración social o no, o sea, porque depende de estas orientaciones que nosotros tomemos, esa mixtura funcional va a poder ser efectiva, o la mixtura social va a poder ser efectiva, o la integración social va a poder ser efectiva o no. O sea, eso depende de estas orientaciones que nosotros definamos. Por otro lado, tenemos que tomar definiciones respecto de la mitigación de los riesgos ambientales, y esto tiene que ver con condiciones de saneamiento, con disponibilidad de infraestructuras, con las llamadas infraestructuras verdes. Las infraestructuras verdes, digamos, es una modalidad de infraestructuras dentro de la ciudad que toman cada vez más fuerza a partir del cambio climático. O sea, de qué manera se garantiza que
el agua de las lluvias, que cada vez son más intensas y en periodos mucho más reducidos, se pueden escurrir lo más rápido posible sin anegar a la ciudad. Y después también podemos tener grandes definiciones acerca de la de la movilidad, de las modalidades de movilidad. O sea, vamos a alentar o no el transporte público, vamos a alentar o no las modalidades no motorizadas, etc. Acá hay un tema que no lo menciono, pero que está presente, que es, por ejemplo, el de la vivienda. Bueno, cuando nosotros hablamos del carácter de crecimiento y de la creación del suelo urbano, estamos hablando de vivienda. Modalidades de expansión, estamos hablando de vivienda. Modalidades de creación del suelo urbano, también estamos hablando de vivienda. O sea, que no está mencionado, pero es, digamos, es un tema que va a estar, o sea, el hábitat en general siempre va a estar presente, digamos, en todas estas cuestiones, en todas estas grandes definiciones. Bien, entonces nosotros decimos que tenemos proyectos, programas e instrumentos de ordenamiento. Entonces, los proyectos. Respecto de los proyectos, el plan, por un lado, identifica los proyectos de carácter estructural. Les había dicho antes que de acuerdo a la dimensión de la ciudad, nosotros podemos también identificar proyectos de impacto menor, de carácter local o de carácter barrial. Pero nosotros lo identificamos y el plan avanza solamente en una breve descripción del proyecto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el alcance que va a tener ese proyecto? Y nada más que eso. O sea que nosotros o sea que podemos dar desde el plan indicaciones acerca de qué tipo de proyecto nosotros queremos realizar, pero no avanzamos en la elaboración del proyecto. Por un lado lo identificamos y por otro lado decimos qué es lo que nosotros pretendemos con ese proyecto y de qué manera. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso del Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Posadas, ahí se identificaron, bueno, esta es una ciudad de porte medio, digamos, en nuestro país, eh, identificamos proyectos de carácter estructural que tienen que ver con la movilidad, con la conectividad, con la integración de los distintos sectores de la ciudad, con los grandes equipamientos y con los usos del suelo. Y también se identifican proyectos de carácter local, o sea, de menor impacto, que tienen que ver con la integración entre distintos sectores de la ciudad, con los espacios públicos, con los usos del suelo, con el reordenamiento urbanístico de algunos sectores y con la valorización, o el rescate, mejor dicho, o la incorporación del paisaje a esos proyectos. Ahora, en el plan, digamos, hasta dónde se avanza con ese proyecto. Por un lado, los identifica. Y por otro lado, describe, en este caso, la identificación y la propuesta del plan consta de dos partes. En este caso, no quiere decir que todo tiene que ser así, sino que no solamente acá, yo les estoy presentando un ejemplo. Por ejemplo, digamos, uno de estos proyectos estructurales tienen que ver con lo que se llamaba en el plan genéricamente corredores de integración este-oeste, o sea, corredores viales fundamentalmente, que articulan los dos sectores de la ciudad, el este y el oeste, un oeste mucho más urbanizado, más consolidado, y un este, bueno, lo marqué todo al revés, pero no importa, y un este menos consolidado, con menos dotación de infraestructura, menor ocupación, etcétera, etcétera. Lo que se hace, digamos, en este caso, digamos, se identifica cuál es el territorio que ocupa este proyecto y se describe cuál es el estado de situación, porque el estado de situación nos explica, o mejor dicho, el estado de situación es lo que va a fundamentar en gran medida, digamos, la necesidad de ese proyecto y el carácter que va a tener ese proyecto. Entonces, la otra parte del tratamiento del proyecto es definir la finalidad y los objetivos del proyecto. En la finalidad y los objetivos del proyecto, ahí ya uno puede, además,
tomar definiciones más concretas, como puede ser, digamos, la apertura de una avenida, como puede ser la definición de un parque público en determinado sector del proyecto. O sea que uno puede ir avanzando hasta ese nivel de definiciones, pero no mucho más de eso. O sea, uno tiene que tener en claro, digamos, cuál es el punto de partida y cuál es el propósito de acuerdo a ese punto de partida, y entonces ahí en la caracterización del proyecto uno puede decir qué cuestiones pretendemos que se tengan en cuenta en el proyecto. Por ejemplo, desarrollar nuevos tipos de vivienda con mayores valores de densidad que los que se encuentran en el entorno, ubicar un espacio público que se sirva de articulación entre el área urbanizada y la nueva área a urbanizar, etcétera. O sea, digamos, las definiciones que podemos tomar nosotros van a tener que ver fundamentalmente con el sitio donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Pero el proyecto se basa en esto, en definir cuáles son los criterios que yo tengo que tener en cuenta para, y algunas de las acciones, porque yo puedo proponer algunas acciones, respecto de la definición del proyecto. Por ejemplo, si hay un arroyo, yo puedo definir canalización del arroyo, por ejemplo, si yo entiendo que esa es la solución. Por otro lado, puedo definir el borde del arroyo deberá ser tratado como un gran espacio público. O sea, hasta ese nivel de definición es que yo llego en la presentación del proyecto. El año que viene desarrollaremos el proyecto de acuerdo a estos lineamientos generales o estas acciones que nosotros nos proponíamos. Entonces nosotros tenemos proyectos que ya vemos hasta qué nivel nosotros avanzamos. Por otro lado, podemos tener programas y distintos tipos de programas. O sea que acá el plan lo que puede hacer es también la identificación y la definición de los programas de actuación, que pueden tener que ver, por ejemplo, con las políticas sectoriales, ya sea la movilidad, ya sea la vivienda, ya sea el patrimonio arquitectónico histórico. Entonces definirá brevemente qué se propone proteger, cómo habría que proteger, qué criterios tener en cuenta para identificar elementos del valor, perdón, del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, y así con respecto a la vivienda, digamos, dónde densificar o no densificar, política de vivienda para la vivienda pública, dónde ubicar la vivienda pública, qué tipo de vivienda pública quiero alentar, grandes conjuntos habitacionales, intervenciones menores lote a lote, o sea, o también respecto de la vivienda pública, aprovechando cuáles son los programas nacionales que hay de vivienda pública. Entonces, orientar, o mejor dicho, ir preparando la ciudad para poder recibir o poder desarrollar ese tipo de programas que se orientan desde el gobierno nacional. También podemos hacerlo con esto que nosotros llamamos políticas sectoriales, que es un nombre medio extraño, pero es el nombre que se usa habitualmente acá en la Argentina, que política sectorial no tiene que ver con un sector de la ciudad, sino que la política sectorial tiene que ver con un tema, con la vivienda, con la movilidad, con el patrimonio, por ejemplo. Pero también un programa puede crearse específicamente para abordar una situación en particular, que a lo mejor es el reordenamiento urbanístico del sector X, y entonces ahí aparece un programa específico para desarrollar una actividad. O un programa puede ser el desarrollo de nuevas modalidades de movilidad no motorizada en la ciudad. Bueno, y entonces, digamos, se definirá el programa de acuerdo a esa situación en particular. Respecto de los programas, nosotros también avanzamos de la misma manera. La finalidad que tiene el programa, los alcances, las prioridades para la actuación dentro de ese mismo programa. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un programa, en este caso referido a la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la movilidad.
que se propone fundamentalmente el reordenamiento del tránsito y la sostenibilidad. Entonces, dentro de ese programa nosotros tenemos acciones específicas respecto del transporte público, acciones específicas respecto de la movilidad no motorizada, acciones específicas respecto de la seguridad vial y acciones específicas respecto de la circulación peatonal. Entonces, pero el plan lo que hace es definir el carácter del programa y nada más, los objetivos que tiene ese programa. El programa, en sus acciones específicas, modalidades de actuación y de intervención, digamos, se van a definir, digamos, con posterioridad, en otra instancia. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en Rosario teníamos el programa Rosario Hábitat, que era un programa integral de recuperación de asentamientos irregulares. Los otros eran más temáticos, movilidad. Esto trata de resolver una situación en particular en el interior de la ciudad de un modo más integral, o sea, intervenir en asentamientos irregulares, pero no quedándonos solamente en la cuestión de la organización físico y funcional, que podría ser apertura de calles, llegada de servicios de infraestructuras y construcción de nuevas viviendas, sino tener una aproximación más integral respecto de la actuación con la población que vive en los asentamientos irregulares, entonces considerar el tema de capacitación e inserción laboral, temas que tienen que ver con la situación de las familias, temas que tienen que ver con la educación, con la salud, etcétera, que se abordan en forma conjunta con estas transformaciones que tienen que ver con la organización física y funcional de la ciudad. Bien, entonces nosotros hablamos de proyectos, hasta dónde llegamos, hablamos de programas y hasta dónde llegamos, y hablamos de instrumentos de ordenamiento urbanístico. Entonces el plan lo que hace es identificar y clasificar y definir esos instrumentos de ordenamiento. E incluso puede definir también los criterios para el desarrollo de esos instrumentos, pero no los desarrolla, sino que, es lo que yo les dije antes, los identifica y a lo mejor puede definir un criterio acerca de cómo elaborar ese instrumento. Por ejemplo, el llamado código urbano, comúnmente código de planeamiento, código de planificación, en nuestra ciudad normas urbanísticas, digamos, el plan no define las normas urbanísticas, pero sí el plan define algunos criterios, que puede decir, criterios para definir este instrumento. Bueno, tener en cuenta o prever mayores alturas sobre las avenidas y los bulevares, mantener el carácter de los barrios tradicionales de la ciudad, desalentar la densificación del área central. Bueno, todos esos son criterios que yo voy a tener que tener en cuenta después para la elaboración del instrumento de ordenamiento urbanístico, que en este caso sería lo que genéricamente se llama código urbano, acá en Rosario, normas urbanísticas. O sea que yo tengo, por un lado, grandes definiciones, por otro lado tengo proyectos, programas e instrumentos, y que, digamos, todo esto está articulado por la organización estructural de la ciudad, por la estructura de la ciudad. La estructura de la ciudad es la que me va a articular todas estas cuestiones dentro del territorio. Y ahora vamos a ver muy brevemente, no vamos a desarrollar todo el plan, digamos, este es un ejemplo porque es una ciudad relativamente pequeña, un plan relativamente simple también, entonces no lo vamos a desarrollar en su totalidad, porque aparte lo pueden consultar directamente, acá está la dirección donde ustedes lo pueden consultar, este plan urbano de General Pico, que este plan urbano de General Pico tiene estas distintos momentos o etapas en su elaboración o componentes, que por un lado es identificar cuál es el estado de situación de la ciudad, por el otro definir estas líneas de actuación, identificar programas, proyectos y definir cuáles son las operaciones estructurales.
Yo puedo hablar de operaciones estructurales, puedo hablar de proyectos estructurales. Por ahí los términos con los cuales estábamos hablando no son necesariamente los mismos que nosotros usamos, por ejemplo, para la guía del desarrollo del trabajo práctico. Entonces, nos vamos a centrar más que nada en las líneas de actuación, programas, proyectos y operaciones estructurales. El estado de situación no tiene sentido ahora verlo. De todas maneras, lo vamos a ver muy sintéticamente. ¿Cuál sería, digamos, el cuadro final del plan? ¿Mm? Que ordena ese cuadro final del plan ordena, por un lado, estas directrices, lineamientos, hasta podemos decir políticas, si nosotros queremos llamarlo de esa manera, los proyectos y los proyectos de carácter estructural. Entonces, esto sería una síntesis de la propuesta. Lo ideal sería que ustedes también pudieran llegar a esta síntesis, porque en la medida en que uno llega a este tipo de síntesis es como que tiene, digamos, aprendido, digamos, toda la cuestión sobre la cual quiere trabajar y proponer una transformación. Por un lado, nosotros teníamos identificados los problemas. O sea, cuando nosotros hablamos del estado de situación, en general hablamos de identificar problemas y potencialidades que tiene la ciudad. En este caso, acá nosotros partimos de identificar problemas y que si uno lo va viendo, estos problemas tienen que ver con cuestiones temáticas de la ciudad. Por un lado, la expansión de la ciudad sobre el área rural, que nosotros decimos modelo expansivo y desordenado de ocupación territorial. Por otro lado, la vivienda pública, que nosotros ahí decíamos el impacto de la vivienda pública en el crecimiento de la ciudad y en algunos casos provocando este modelo expansivo y desordenado de la ciudad. Por otro lado, la escasez y baja calidad de los espacios públicos. Por otro lado, la insuficiencia en suelo e infraestructuras, o sea, insuficiencia de suelo urbanizado, o en todo caso, deficiencias en la gestión y creación de nuevo suelo urbano, o sea, como lo queramos llamar. Y por otro lado, la desactualización de los instrumentos y normas urbanísticas. En función de esos problemas, se definen tres grandes líneas de actuación, que podríamos decir orientaciones, ¿sí? Que podríamos decir directrices. Una línea de actuación se refiere al reordenamiento e integración urbana. Otra línea de actuación se refiere a la cualificación de los espacios públicos y las singularidades locales. Y otra línea de actuación se refiere a la gestión del desarrollo urbano. Entonces, estas líneas de actuación, que podríamos llamar las grandes orientaciones, directrices, o sea, se tienen que después verificar en la definición o identificación de una serie de proyectos, proyectos que están agrupados aquí en programas. O sea que esta es una manera de presentarlos, no quiere decir que es la única. Y vamos a ver, por ejemplo, una que tiene que ver con esta línea de actuación que se refiere al reordenamiento e integración urbana. Entonces ahí se identifican tres proyectos, tres programas, perdón. Uno que dice control de la expansión y ordenamiento urbano, otro que dice sistema de conectividad e integración urbano-social y otro que se refiere a las infraestructuras para la producción y los servicios. Entonces, dentro de ese programa, por ejemplo, del control de la expansión, aparecen una serie de instrumentos, perdón, de proyectos. Delimitación de zonas urbanizables, estrategias para el completamiento de los vacíos urbanos, localización de grandes usos estructurales, master plan de infraestructuras de servicios. Los proyectos son todos de distinto carácter, ¿sí? Y de distinto alcance. Respecto del sistema de conectividad e integración urbano-social, teníamos el reordenamiento y jerarquización vial, el sistema de ciclovías, el sistema multimodal de transporte de pasajeros, y por último, en el programa que se refiere a infraestructuras para la producción y los servicios, tenemos suelo e infraestructuras para las actividades económicas, sistema de accesos para la producción
y los servicios, y plan de gestión ambiental para las áreas de producción. ¿Cómo llegamos nosotros a identificar estos proyectos y estos programas? Este trabajo se realiza siempre con una modalidad participativa, de consulta con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil fundamentalmente. Entonces, no es fácil, digamos, cuando uno va a hablar con los vecinos de la ciudad, de decir, bueno, vamos a hablar primero de líneas de actuación, después de programas y después de proyectos. Esto es, digamos, un orden que nosotros le damos al documento a partir de las actividades de debate y de discusión que nosotros teníamos con los representantes, decía, de distintas organizaciones de la sociedad civil en distintas instancias de debate. Entonces, digamos, los proyectos se identifican, pero agrupar esos proyectos después en programas y definir las líneas, eso es más una tarea interna nuestra del equipo de planificación y que no es, eso sale de la discusión, pero es que como que nosotros tenemos que hacer una traducción después de esa discusión. No es que nosotros decimos a la gente, bueno, vamos a ver cuáles son las líneas de actuación. O sea, si uno empieza de esa manera, bueno, lo más probable es que el taller sea un fracaso. Si uno habla de proyectos para la ciudad, digamos, esos son una manera más fácil, más aprensible para el resto de la población de trabajar, y entonces a partir de ahí uno empieza, digamos, a darle orden a todas estas ideas que se tienen acerca de la transformación de la ciudad. Entonces, acá nosotros tenemos una manera de presentar proyectos de distinto alcance de acuerdo a estos criterios o estas que acá nosotros le llamamos líneas de actuación. Otra forma de presentar el proyecto es territorializarlos, porque acá nosotros lo que tenemos es identificado el elenco de proyectos ordenados de acuerdo a la línea de actuación que pertenecen y ordenados de acuerdo a un programa que contiene a todos estos proyectos según su carácter. Pero la otra forma, y que es lo que nosotros también planteamos en la guía del trabajo práctico, es identificar estos proyectos u operaciones de carácter estructural. Y entonces, en estas operaciones que nosotros llamamos operaciones de carácter estructural, esas operaciones de carácter estructural van a tener dentro de sí mismas, digamos, proyectos que tienen que ver con el reordenamiento y la integración urbana, proyectos que tienen que ver con la cualificación de los espacios públicos y las singularidades locales. Y que después se van a trabajar algunos de ellos con estos instrumentos que se proponen. Entonces, estas operaciones estructurales que territorializan todos estos proyectos, se identifican tres grandes operaciones. Una, el macroordenamiento urbano, digamos que acá tenemos el plano que da cuenta de todas las acciones que se proponen, y un esquema, digamos, de esa acción. Y entonces, ¿qué expresa esta gran operación estructural? Esta se expresa en la formulación de normas urbanísticas específicas y en la definición de proyectos respecto de la orientación del crecimiento propuesto para la planta urbana. Entonces, en esta gran operación aparecen todos los proyectos que tienen que ver con la contención del crecimiento de la planta urbana, con el completamiento de los vacíos que aún se encuentran en el interior de la ciudad, con la articulación de la ciudad con el nuevo enclave residencial, esto es muy específico, al norte de la avenida de Circunvalación, o sea, son 1000 viviendas que se construían con el plan federal, y con la definición de los polígonos y ejes de crecimiento. O sea que esta gran operación estructural tenía que ver con cómo se limita el crecimiento de la ciudad, cómo se vincula la ciudad con un apéndice que había salido ahí fuera de la ciudad, que era la construcción de 1000 viviendas, cómo se articulan estos polígonos y ejes de crecimiento y la vialidad que le va a dar, digamos, va a dar unidad a todo este tipo de acciones. La otra gran operación estructural es el sistema de espacios públicos, y ahí, digamos,
esta gran operación estructural contempla una serie de intervenciones que redefinen la estructura de la ciudad en torno de una significativa incorporación de nuevos espacios públicos que van a cambiar el perfil de la ciudad. Entonces ahí aparece el sistema lineal de espacios verdes a lo largo del trazado ferroviario, aparecen las distintas áreas de interés urbanístico que se definen a partir de estas singularidades que tiene la ciudad, ya sea en equipamientos, ya sea en instalaciones, por ejemplo, un vivero municipal, por ejemplo, un antiguo molino harinero, o sea, distintas situaciones que uno identifica como que son de interés urbanístico, como para desarrollar un pequeño proyecto en cada uno de ellos. Pero esos pequeños proyectos están todos articulados entre sí en lo que nosotros llamamos estas grandes operaciones estructurales, incluyendo dentro de ellas toda la transformación que se pretende o que se propone para el centro de la ciudad. Y por último, la última gran operación estructural, que acá la definimos como conectividad e integración, y acá se plantea un cambio significativo en la integración urbanística y social de la ciudad, especialmente de los barrios, junto con el desarrollo de nuevos patrones de movilidad local. Se trata de un conjunto de operaciones que contemplan de modo integral acciones referidas a la vialidad y el espacio público. Jerarquización del sistema vial, red de ciclovías como alternativa a la movilidad urbana, completamiento de los equipamientos deportivos y recreativos. O sea que estos grandes proyectos estructurales o estas grandes operaciones estructurales, digamos, reúnen proyectos de carácter menor y que habían sido clasificados de distinta manera de acuerdo a las líneas de actuación y de acuerdo a los programas que los contenían. O sea, esta es una forma de entender o de abordar una propuesta de ordenamiento para la ciudad, que es parecida, no es exactamente igual, pero es parecida a la forma que, mejor dicho, al orden que le estamos dando nosotros al trabajo en análisis urbanístico. Fundamentalmente en esta nueva etapa, la tercera etapa del desarrollo del trabajo, donde nosotros ya avanzamos en esta definición de políticas, criterios, lineamientos, como queramos llamar, para el desarrollo de la ciudad, cuál va a ser la organización estructural de la ciudad, o sea, cuál va a ser la estructura de sostén de toda esa transformación, y la identificación de los proyectos estructurales, como le llamamos nosotros. O sea que esto es un poco como para acompañar este trabajo que ustedes van a comenzar a realizar a partir de hoy. Así que, bueno, esperen que vuelva al lugar. Aquí estoy. Bueno, fue, fue sintético, pero quería referirme específicamente a las cuestiones claves del trabajo que nosotros vamos haciendo. Muchas de estas cuestiones, el urbanismo se aprende haciendo, o sea que, digamos, es lo que nosotros vamos a ir trabajando en todo lo que resta del año y algunas cuestiones que a lo mejor no podemos llegar a comprenderlas hoy a partir de una breve presentación o de una guía del desarrollo del trabajo práctico, lo vamos a ir viendo en la ejecución o en la realización de ese trabajo práctico. Así que bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda, inquietud que les quede a ustedes? Victoria González, que la tengo acá adelante en primer plano. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? No, diría que no. Diría que no. Bueno, entonces, a ver, algún otro, digamos, alguna preocupación, algo que les haya quedado. Si bien fue muy rápido, pero a ver si hay alguna pregunta en el chat, en una de esas. Pero, eh, no, la clase sí se graba para Velázquez. Bueno, acá llegamos tarde, hay algunos chicos que todavía no se pudieron incorporar. Es que acá tenemos capacidad hasta 250, así que bueno. Bueno, no sé qué habrá pasado
porque acá no hay 250, o tenemos 230. Espero que no haya otro que esté usando... puede ser que muchas definiciones tengan conceptos parecidos. Acá me pregunta Juan Poggio. O sea que, por eso yo le decía, a veces los términos que uno los utiliza de manera, o sea, utiliza distintos términos para identificar, digamos, una misma cuestión. O sea, cuando nosotros hablamos de estas grandes orientaciones respecto del crecimiento de la ciudad, podemos decir criterios, podemos decir directrices, podríamos llegar a decir políticas, si bien no son políticas, pero genéricamente podríamos hablar del mismo. Entonces, eso es para cuando ustedes, digamos, comparen, digamos, lo que leen en algún tipo de documento, lo que leen en la guía del trabajo, lo que lean de la charla de hoy, o si van a ver después más específicamente el plan, o sea, ustedes van a ver que, digamos, hay distintas situaciones que se identifican, mejor dicho, hay situaciones que son muy similares entre sí, pero que se las identifica de una manera diferente. Digamos, en eso no se preocupen. O sea, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo a lo largo del trabajo. Eso era respecto de Juan Poggio, que no sé si respondí lo que vos me estabas preguntando. Bien, le pareció bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces, ahora, digamos, como es medio difícil hablar en un grupo de 230, pero y encima que ni vemos, o sea, por eso yo le hice la pregunta acá, ¿cómo se llama? No, A la única valiente. a la única valiente, que es Victoria González, que da la cara, digamos, porque los otros por ahí están durmiendo, se fueron a comer, salieron, están de after, qué sé yo, bueno, pero bien, no, es complicado, digamos, en un grupo tan grande y en esta modalidad, tener un diálogo, pero bueno, vamos a tratar de tenerlo, y si no, lo van a tener con sus respectivos docentes. Ahora lo que hacemos nosotros es, cada grupo se va, digamos, a su taller, digamos, a su salón, digamos, a trabajar con sus docentes, donde vamos a ver algunas cuestiones así más generales del trabajo que nosotros vamos a hacer de acá en adelante. La guía se la estaremos colgando mañana, a lo mejor, bueno, pero en estos días le terminamos de colgar ya en la página la guía del trabajo, que bueno, eso le vamos a avisar cuando lo hacemos por los medios que nosotros tenemos, a partir de Instagram fundamentalmente, y después también vamos a subir la clase, ¿sí? que hay que, que hay que pasarla a YouTube, o sea, hay todo un proceso, no es solamente bajar y colgar. Así que bueno, si no tenemos ninguna otra aclaración o comentario, entonces ahora cada uno se va con su grupo. Mejor, sí, se va con su grupo y con sus docentes. Así que bueno, gracias por escuchar y nos veremos el próximo jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.